amigo Gerardo Enamorado. Creo que está desde las tierras de nuestros hermanos chapines. ¿Así es, Gerardo? Claro que sí, Raúl. Gracias a Luis también por este tiempo que me permite compartir desde aquí, desde Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala. Una ciudad con un clima muy frío, muy agradable, muy rico. No seas Una así. ciudad en la que estamos disfrutando. Ahorita estoy disfrutando de unos 20 grados centígrados aquí al mediodía, 1 de la tarde. ¿Por qué sos así, Gerardo? ¿Por qué sos así? Yo creo que eso es con alevosía, premeditación, como dicen los abogados, ¿verdad? Es para que te puedas picar y un día de estos quieras venir por acá, lo mismo Uy, Luis, hombre. que nos vengan a visitar aquí a Guatemala, hombre. Sería para nosotros una gran bendición poder recibirles. Pues este catracho que está aquí en estas tierras desde hace unos 6 años aproximadamente, está contento de poder estar conectado con ustedes. Bueno, Igual. muchísimas gracias por acompañarnos, Gerardo. Y yo sé que va a ser una tarde desafiante también, así como lo fue en la primera parte con nuestro amigo Marlon. Saludos a usted que nos ve a través de YouTube. Siempre, no sé por qué la gente que está en Estados Unidos nos ve siempre en YouTube. No sé cuál es el factor. ¿Será que es más A mí me gusta mejor más. el flujo de datos? No sé. Y también estamos a través de Twitter. Usted puede seguir a Raúl. ¿Cómo te siguen, Raúl, en Twitter? Raúl Paz JR en todas mis plataformas. Raúl En Paz Jr. Twitter, miren, si Raúl es de bajo perfil en Facebook, en Twitter va con los tacos de frente, Ese es olvídese. Ahí, otro Más yo. activísimo ahí. sí. No, si usted lo llama al teléfono, les digo yo, Luis Gómez, que somos amigos, yo lo llamo y no me contesta, o sea, siempre está en reuniones, ocupado, pero en Twitter olvídese, le va a contestar en el acto. O sea, ahí no importa si esté con una conferencia en la ONU, con los astronautas, en Marte, donde sea, él contesta. Sí, definitivamente. Y ese es mi otro yo, Luis. Allá en Twitter somos más beligerantes, papá. Qué bueno tenerte, Gerardo Enamorado, con nosotros a través de Logos FM, nuestra multiplataforma en Liderazgo Radio. Y es la primera de varias, Gerardo, así que tómalo en cuenta también, ¿verdad? Para que podamos conectarnos a esta idea. ¿Qué tal, Gerardo, la experiencia en Quetzaltenango, en la iglesia Lluvias de Bendición? ¿Qué tal este nuevo proceso en tu vida pastoreando una iglesia? Sé que vienes de raíces, tu genética viene de pastores y de ministerio, pero cuéntanos tu experiencia ahorita en Lluvias de Bendición. Bueno, gracias Raúl. Fíjate que ha sido una experiencia muy gratificante. Déjame contarte que yo estuve aquí en Quetzaltenango del año 2008 al año 2010. Okay. Vine a estudiar al Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano junto con mi esposa, la Iglesia de Dios, a la iglesia que nosotros pertenecemos. Pues mi pastor, desde que nos casamos en el año 2000, nos tuvo en la mira: vayan a prepararse, vayan a estudiar, vayan al ministerio, ustedes deben prepararse ministerial y teológicamente, bíblicamente para el ministerio. Pues nos venimos a estudiar en esos 3 años y regresamos a finales del 2010 a Honduras. Estuvimos 4 años en la Iglesia de Dios, Ministerio de Vida Nueva en San Pedro Sula, donde estuvimos sirviendo al Señor por 4 años. Luego de allí, pues el Señor nos trae a Guatemala, no directamente aquí a Xela o a Quetzaltenango, nos lleva a una ciudad pequeña llamada Retaluleu. Aquí en Guate se conoce como la ciudad de Enreu, o la capital del mundo, le dicen, fíjate, Arreu. Estuvimos alrededor de 2 años, 2 meses pastoreando la iglesia que está en el centro del municipio, de la ciudad. Allí, pues gracias al Señor, pudimos hacer una labor muy bonita durante un tiempo, pero pues en el año 2017, el 5 de marzo de 2017, me nombraron pastor de la iglesia aquí en Lluvias de Bendición en Quetzaltenango. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo vine en el 2008 a estudiar, pues la iglesia Lluvias de Bendición es de las iglesias de Dios. Es la iglesia, ha sido la iglesia más grande y más representativa en la ciudad. De hecho, es una iglesia histórica. Acabamos de cumplir ahorita en marzo 65 años, si no estoy mal, que la iglesia se estableció. Es la iglesia madre para muchas otras iglesias que han salido aquí en el occidente de Guatemala.
Yo le testifico a los hermanos de la iglesia, definitivamente que yo esté aquí es la gracia de Dios. Yo siempre repito las palabras del apóstol Pablo, tal vez digo que como un abortivo llegué aquí. La iglesia entró en una crisis ministerial en un momento, hubo una circunstancia de la cual a mí no me gusta hablar mucho, no me gusta hablar mucho de las cosas del pasado, me gusta más hablar de mi presente, de las cosas que Dios puede hacer con uno. Y hubo un cambio en la iglesia estuvo durante un buen tiempo, casi 6 meses sin pastor, estuvieron buscando aquí, la iglesia ponía nombres de pastores dentro del círculo de la iglesia de Dios, conocidos, de mucho peso, de mucha trayectoria aquí en Guatemala. Y yo ni en cuenta, para estar en el listado. Y de repente recibo una llamada que me sorprendió, ¿verdad? Del supervisor territorial de aquí, me llama para preguntarme, para decirme, mire, yo quiero ver si usted está dispuesto a venirse a Quetzaltenango. A mí me sorprendió porque yo estaba pastoreando en Reu, estaba tranquilo, estábamos haciendo una bonita obra, la iglesia estaba creciendo, ya teníamos 2 servicios cada domingo, estábamos en un momento muy bonito. Pero bueno, el Señor lo dispuso y esa fecha del 5 de marzo de 2017 aquí, pues tomé el cargo de la iglesia. Los hermanos ni me conocían, nadie me conocía, nadie sabía de Gerardo Enamorado. Solamente uno de los hermanos que formaban parte del consejo, nos habíamos conocido hace muchos años atrás. Pero te cuento que bendito sea el Señor, cuando Dios va delante de ti, no hay quien se oponga, realmente Dios es el que se manifiesta y Él es el que, pues, como te digo, mueve todo para que su presencia sea la que uno le acompañe. Bendito sea el Señor, hemos logrado en estos casi 5 años ya de estar aquí al frente de la iglesia cosas tremendas, cosas poderosas. Y por este asunto de la pandemia, pues ha sido un momento diferente, difícil para la iglesia, pero yo bendigo al Señor que aún en pandemia, la iglesia no se ha detenido, hemos crecido, ya regresamos al templo, ahorita por problemas de las mismas circunstancias que estamos solamente limitados más o menos a un 30% de la capacidad del templo, solamente podemos recibir 300 personas por servicio, entonces estamos haciendo 2 servicios para poder atender a parte de nuestra población. Pero en pandemia o sin pandemia, la iglesia va, camina, la iglesia es del Señor y Dios va delante de nosotros y nos bendice. Excelente. Y ahora, a mí me gustaría que comencemos y comentáramos, pues, ¿qué viene a las mentes de ustedes cuando ven esta imagen? Bueno, ese señor que está cantando ahí es mi papá. Raúl lo conoció mucho. Él, durante sus últimos años de vida, por circunstancias de la vida, él se dio a conocer más como el predicador del Parque Central. En el parque predicó por muchos años. Mi papá era un hombre, mi papá era un hombre que Dios lo usó mucho, tenía una voz privilegiada, un cantante. Dime. ¿Qué pinta la de tu papá ahí? Mira, parece Nino Bravo. Sí, cantante argentino. Fíjate que él era muy admirador de Nino Bravo. En ese tiempo, de esta foto, él era el cantante de un conjunto que se llamaba Los Teen Stars. Ahí es la década de los 70, estamos hablando de más o menos 1973, 74, esa foto. Wow. Yo estaba con el uniforme del conjunto. Te cuento que cuando las Navidades, el conjunto cantaba la canción del burrito sabanero. Pues yo era el niño que cantaba el burrito sabanero. Me despertaba del pozo y me iba cantando con la pandereta y cantaba, ¿verdad? Desde niño empezamos con esa vena musical, porque mi papá era un cantante excepcional, tenía una voz muy privilegiada. Él era muy admirador de Nino Bravo, al grado que tengo una hermana que se llama Noelia. Le puso Noelia por la canción de Nino Bravo. Noelia. Sí, ¿verdad? Mi hermana Noelia se llama así por la canción de Nino Bravo. No sabía.
Y él era muy admirador de Nino Bravo y de Marco Antonio Muñiz. El estilo de canto de mi papá era al estilo de Marco Antonio Muñiz, pero en ese tiempo usaba el pelo largo, sin bigote. Entonces eran los tiempos en los que... Gerardo, Cuéntame. y de pensar que nuestros hijos y nietos, sus referencias van a ser el conejo malo. Y tú estás hablando de unos pedazos de voces, Nino Bravo, Marco Antonio Muñiz, o sea, estás hablando de tipos que el Señor les regaló un talento que... Mira, mi hermano, yo en mi casa, cuando ando en mi carro, cuando ando con mi hijo no escucha nada de eso, de reggaetón, y él está tomando una línea de musicalidad que le gusta, porque la música que a mí me gusta escuchar. Él escucha Torre Fuerte, él escucha la música con la que creo que nosotros nos formamos, nos creamos. Claro. También le gusta escuchar funky y esas cosas a él, ¿verdad? Sí, urbano. Fíjate que te cuento, yo hago viajes largos. Pero escucha cómo lo dice Gerardo, y esas cosas. También. Esas cosas sí, y mi hijo está aquí, Gerardo, te quedó viendo mal también, te quedó viendo mal. ¿No? Sí, gracias a Dios que no dijo así la nona. Nos apagan. Musicalmente ustedes saben que falta mucho en ese tipo de géneros que ahora han salido, pues. Claro. Pero yo hago viajes largos cuando voy de aquí a visitar a mi familia a Honduras. Me voy en mi carro, son viajes de 15 horas, 16 horas. Sí. Y entonces yo llevo mucha música y voy escuchando música o le pongo películas a mi hijo. En una ocasión para un viaje, fíjate que me pongo a buscar música de Manuel Bonilla, de los tiempos que tal vez nosotros escuchábamos el tren del Evangelio y la BIB leía. La música que escuchábamos nosotros y que cantábamos en la escuela dominical en aquel tiempo. Vengo yo y emocionado en un viaje, le pongo la música a mi hijo para que escuche lo que yo escuchaba. Como a la tercera canción me dice, papi, qué aburrido, quita eso, me dice. Entonces termino poniéndole la música de funky para que él fuera tranquilo en el viaje, porque definitivamente los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero son cosas que a nosotros nos han formado y de una u otra manera son influencia, nos influencian en nuestra vida. A mí, tú sabes, Raúl, yo me dediqué por muchos años también a cantar. De hecho, con Marlon compartimos mucho tiempo en nuestros años mozos, ¿verdad? Como músicos, como cantantes, con Samuel Bonilla, con Osana. David Marín, con Osana, correcto. David Marín, en paz descanse. Marlon era nuestro sonidista en Osana, mirá, el privilegio que tuvimos nosotros, ¿verdad? Que andaba ahí con nosotros en ese tiempo. Y la influencia de mi papá en la forma en que como yo cantaba fue bastante fuerte. De hecho, cada uno de nosotros, Luis y tú, tenemos influencias que nos han formado de personajes que han marcado nuestra vida. Y yo creo que es el tiempo en que nosotros también, hoy en día, sigamos siendo esa influencia que nuestras nuevas generaciones necesitan. Hay una amenaza latente, mi hermano, sobre nuestra adolescencia y juventud. Y no solo la adolescencia, la infancia. Hay una amenaza terrible en los medios de comunicación. Y yo creo que ahí es donde jugamos un papel muy importante, no solo como papás, no solo como padres, sino también en el hecho de que debemos estar cada día velando por el bienestar espiritual y el bienestar psicológico, inclusive, de nuestra familia. Sí, podrías poner la foto de el pastor evangelista Vicente Enamorado, Luis, donde sale él. Tú eres el que está al fondo, ¿verdad, Gerardo? Para confirmar, sí, es que los años pasan y no pasan de balde. Porque miro que ese saco queda bien amplio ahí en ese cuerpo. Esa foto se tomó en la graduación del colegio de bachillerato de Karen. En ese entonces éramos novios, ahora felizmente casados. Entonces, esa foto fue en la fiesta de graduación de Karen, del colegio. Sí. El que está todavía detrás de mí, tú ves uno que anda allí caminando, es el pastor Henry Argote. Henry es el que está allí. Henry era el pianista de nuestra banda ahí en Vida Nueva, en ese entonces, ¿verdad? Andábamos ahí
Y mi papá quiso participar ahí en esa actividad, cantó unas canciones y ya me uní con él a cantar en dúo, pues una de esos, de lo que él quería compartir ahí con la gente. ¿Qué te viene de mensaje para los pastores del 2021, viendo hacia la iglesia del futuro, Gerardo, viendo esa foto de tu papá? O sea, Gerardo, yo ahora soy lo que soy por hombres como tu papá, por ese legado, esa semilla maravillosa que sembraron en nosotros. Yo al ver al pastor Vicente Enamorado en el parque, cantando, predicando, con aquel vigor, con aquella fuerza, sin tener miedo. Marlon Amador nos dijo ahorita tantas cosas maravillosas en esta plática anterior, y nos dijo, debemos ya dejar de perder el miedo los cristianos a lo que está ocurriendo en el mundo, comenzando por esta situación de la pandemia, sí con el debido cuidado, con el debido cuidado, pues ya lo sabemos, de lógica, pero dejar de perder el miedo y volvamos a lo que el Señor nos mandó a hacer. Y el pastor Vicente Enamorado nos dejó ese legado maravilloso. Yo ahora soy lo que soy por personas como mi papá, pastor Raúl Paz, pero también como personas como el pastor Vicente Enamorado, Gerardo. Mira, tú conociste muchas facetas de mi vida y de mi familia cuando éramos adolescentes y nos mirábamos allí en Las Palmas, en la Montefresco, cuando íbamos allí a la iglesia con ustedes, cuando ustedes iniciaron la iglesia de Visión Pastoral. Mi papá no fue un hombre perfecto, como ninguno de nosotros. Tuvo miles de defectos, muchas cosas que hasta el día de hoy, pues, yo si pudiera regresar al tiempo y le diría, mire, cambie esto y esto. Pero, como tú dices, en medio de todas esas cosas, somos lo que somos por la formación que estos personajes hicieron en nosotros. Wow, sí. Mi papá tenía un carácter fuerte, era un hombre de carácter, era un hombre que hablaba y los errores que él cometió se debieron, yo atribuyo a la falta de discipulado, a la falta de formación en aquel entonces. Interesante. Recordemos que la iglesia de hace unos 15 años, tal vez para acá, 15 años, 18 años para acá, es que la iglesia ha venido profesionalizándose. Y no me malinterpreten la palabra profesionalizarnos, pero hemos tomado muy en serio la misión. En aquel entonces, pues los pastores, los predicadores eran muy formados de manera empírica. No cabe duda que la guianza del Espíritu Santo para ellos era muy importante, les revelaba la palabra. Pero de un tiempo acá, la iglesia comenzó a tomar muy en serio la formación ministerial de sus siervos, de los ministros. De un tiempo para acá, la iglesia comenzamos a formar institutos bíblicos, incluso formar a nuestra gente, nuestro liderazgo. Este esfuerzo, que ustedes hacen de tener este programa y por medio de este programa a motivar e inspirar a aquella persona que está sentada en una silla de la iglesia, que está allí y que asiste a la iglesia y que dice yo aquí estoy, pero cuando están en tiempos como este, en los que platicamos y pueden darse cuenta que Dios levanta personas así, comunes y corrientes, que estábamos en una silla, que llegamos al Señor en un momento de necesidad de nuestra vida y de allí Dios nos levanta. Y Dios te levanta a ti a pesar de tus imperfecciones, porque no somos nada perfectos. Y estos hombres que hicieron la labor antes que nosotros, nos entregaron una estafeta con un peso bastante fuerte, porque eran valientes, eran hombres que no les importaba que lo fueran a sacar. A mi papá como en 6 veces lo fueron a sacar del parque, porque él se ponía casi enfrente de la catedral de San Pedro Sula y ahí empezaba a hablar y empezaba en su estilo. Ustedes se acuerdan de él, tal vez Luis lo conoció, el estilo de él era así, fuerte, él no andaba endulzando la palabra, sino que la decía claramente. Muchas veces caía mal, incluso a los cristianos, incluso a los que estábamos supuestamente en el mismo camino de él. Fue un hombre que lo sacaron en muchas ocasiones. De hecho, los últimos años, 2, 3 años, le cerraron las puertas del parque y ya le ponían policías municipales que subiera a su equipo y se lo llevara. Y terminó predicando en los mercados, en las paradas de buses, pero no detenía su mensaje.
Y así hay muchos otros hombres. Hace poquito yo hablaba con un amigo de aquí de Guatemala, cuando vimos en Honduras la semana pasada. Yo le decía a él del caso, por ejemplo, del pastor Misael Argeñal. Yo recuerdo el mensaje de Misael Argeñal, siempre un mensaje confrontativo, de frente, y vean dónde Dios lo tiene hoy, cómo Dios lo ha prosperado y lo ha bendecido. Y esto a nosotros nos marca la pauta que debemos seguir siendo beligerantes con nuestro mensaje, porque no hablamos un mensaje cualquiera, hablamos un mensaje, el mensaje, yo siempre lo digo, no es un mensaje, hablamos el mensaje de vida, transformación, y ese mensaje va nada más y nada menos que impregnado y acompañado del poder creativo, transformador y poderoso del Espíritu Santo de Dios. Entonces, con eso, hermano, ¿quién nos va a detener? No hay nada que nos detenga. Realmente vamos hacia adelante porque el legado, la formación, aunado a la presencia y la unción del Espíritu, hermano, Dios va de frente con. Interesante conversación con el pastor Gerardo, enamorado de la iglesia Lluvias de Bendición, allá en Quetzaltenango, Guatemala. Pero él es catracho, radicado en estos momentos allá en tierras chapinas, ¿verdad? De la iglesia de Dios. Y qué maravilloso tiempo. Ya vamos a la pausa comercial, esto camina rápido. Pero Gerardo, Luis, quiero que hablemos de un punto muy importante ahorita y vamos a conectarlo con tu idea, Gerardo. Las nuevas generaciones. ¿Qué hacemos para acercar a la iglesia a las nuevas generaciones? Porque veo una desconexión y aún se ha marcado más en esta pandemia. Muchos han salido que con su fe ahora ya no quieren seguir a Dios, ya no creen en la Biblia, ya la iglesia no les importa, que somos hipócritas, que somos aquí, que somos allá. Hay una desconexión que se ha marcado más. Quiero que regresemos y toquemos ese punto después de la pausa comercial, Luis. Así es, ya regresamos con más aquí en Liderazgo Radio. Y bueno, continuamos en nuestra múltiple plataforma. Es increíble y desafiante pues, lo que Raúl está planteando y yo sé que luego de la pausa nos vamos a ir en lleno con esto, pero para aprovechar el tiempo, encontramos a personajes importantes, famosos, llamémosle, como es el caso de este chico J.A., ¿verdad? Con unos temas, una voz espectacular y de pronto anuncia que es afín a la comunidad LGTB, que ahora él es gay, anuncia que ahora aprueba consumir marihuana, o sea, son anuncios realmente chocantes, ¿verdad? Encontramos esta semana, le pasaba yo a Raúl, Kevin Max, que fue uno de los integrantes del grupo DC Talk, que wow, marcaron en una generación, junto incluso a las cruzadas del evangelista Billy Graham, abrieron eventos. Encontramos a Toby y a Michael Tay, que eran parte de la banda, y continúan ese desafío haciendo música, cautivando, pero Kevin desde hace un tiempo se fue aislando, y se sumergen en un montón de ideologías modernas que han surgido, porque esta iglesia universal de Cristo, que le llaman, y al final no sé por qué le llaman iglesia, porque es más una secta que otra cosa. De hecho, yo tengo un amigo que estuvo en nuestra ciudad, escribió canciones para música, incluso algunas canciones que salen en la grabación de Carl Bernard, en otra de Marilu Cohen. Entonces, las cantamos, canciones que él escribió y compuso en nuestras iglesias acá en el sector en Honduras. Y eres parte de esta iglesia. Él vino, de hecho, hace días como pastor y yo, o sea, tenía muchos años de haber sido, fuimos amigos, crecimos juntos. Y de pronto ahí fue donde se me abrieron los ojos en torno a esta iglesia universal de Cristo, que yo dije, ¿dónde salió? Y me encuentro que él tiene un púlpito en una iglesia, todo parece una iglesia, o sea, el cascarón es igual, las bancas es igual, Raúl, pero el púlpito tiene desplegada una bandera del arco iris que la han mal adaptado, porque el arco iris ya sabemos lo que representa para los creyentes, la tiene desplegada, pero en apoyo a la comunidad abecedario, le llamo yo, con tantas letras que tienen ahora. Entonces, realmente le llamaremos a esto iglesia, pero encontramos a un grupo de cristianos que dicen, no, es que nosotros tenemos que acercarnos a la gente, y está bien, pero ¿de qué manera? O sea, Gerardo, yo sé que te estoy dejando un desafío bien grande a la par de lo que Raúl dijo, ¿verdad? De qué podemos hacer, pero también qué esperan de nosotros. Y lo digo con esto
No sé si ya estamos de regreso a la pausa, solo lo leo rápido porque me llama mucho la atención. Mario Fumero, lo mencioné hace un rato que estaba con Marlon, escribió un artículo en su Facebook, él escribe artículos dentro de su Facebook, y dice, los predicadores que promueven el ateísmo moderno. Sí, imagínate qué título. Yo lo leí hoy. Y luego dice, caminaba por un supermercado de la ciudad cuando me encontré a dos viejos amigos que asistían a una iglesia y les pregunté cómo les iba a ellos en la congregación y me contestaron que ya no asistían y que habían perdido completamente la fe, hablándome en un tono escéptico y contando pestes del testimonio del pastor. A muchos les extraña el título de este artículo, pero ha sido producto de esa experiencia. Es bueno atender que en los últimos 20 años, dice Mario, los escépticos y ateos han crecido en dimensiones alarmantes en los países cristianos. Y al investigar las causas, descubrí, dice Mario, con tristeza en mi corazón, que los promotores más grandes del ateísmo y escepticismo son los líderes evangélicos que predican un evangelio mercantilista, humanista y contradictorio entre lo que proclaman y lo que viven. Y luego sigue un tanto más. La verdad es muy revelador ese artículo, pero tiene que ver mucho con lo que tú estabas preguntándole a Gerardo. Y ya que tenemos a Gerardo, que es pastor, también que estudió teología para ser pastor, estudioso del texto, ¿qué nos puedes decir al respecto, Gerardo? Y creo que ya entramos en Logos, ¿verdad? Sobre todo, Luis, Gerardo es como nosotros, crecimos dentro de una banca, sí, claro, de una iglesia. Sí. Prácticamente ahí nos pusieron de bebé en una banca. Digo banca de madera, porque así eran antes las iglesias. No, lo que había antes. Sí, no, y yo le sumo también, Raúl, que no vamos a excusar a aquellos que piensan de esa manera y no vamos a culpar tampoco a la iglesia, porque entonces nosotros pensaríamos igual, ¿verdad? Y no porque entonces estamos cayendo en el mismo error. Por eso digo, ya tenemos la experiencia, no solamente el estudio, tal vez las capacidades, estas competencias teológicas, porque también muchos teólogos se han dado la tarea a veces de denigrar a otros pastores que no saben, que no tienen el conocimiento, y entramos en el mismo zipizape. Entonces no estamos construyendo iglesia, mucho menos humanidad. Entonces aquí es donde vamos al punto, Gerardo. Hemos crecido en estos ambientes, sabemos cómo son nuestros padres, cómo han sido muchos de nuestros pastores, con errores, somos seres humanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la iglesia del futuro? Con nuestros hijos, Gerardo, con nuestros nietos, con nuestros sobrinitos que están caminando en este mundo de tantas ideologías y pensamientos y que están cayendo en un bache. Ya no es un bache realmente, es un abismo grande de separación de la fe, de la ciencia, las artes, la iglesia, Dios, el ser humano, etcétera. Estas ideologías han traído confusión total y no podemos caer en el error de ser excluyentes, de denigrar, de etcétera, etcétera, lo que quiera poner usted. No, queremos unir esfuerzos, pero también contraatacar muchas de esas ideologías en amor, pero decir la verdad ante todo esto. Y hay dos palabras, ya estamos en vivo en Logos FM, hay dos palabras que ustedes las pueden buscar en inglés sobre todo, pero van también en español, entrando al mundo de habla hispana, y pongan hashtag o numeral deconstruction o deconstrucción de la fe. Pongan también numeral o hashtag ex-evangelical o ex-evangélico, ¿verdad? Ex-evangelical. Pónganlo y verá cuánta gente hay en ese mundo. Muchos de ellos más confundidos, más desviados realmente del propósito de Dios para la humanidad, etcétera. Así que es un mundo muy interesante al que tenemos que ir. Pastor Gerardo Enamorado, hoy con nosotros aquí en Liderazgo Radio. Bueno, este tema es un tema que podríamos pasar mucho tiempo hablándolo y probablemente no vamos a llegar a conclusiones, porque aquí juega mucho el tema de la subjetividad. Recuerda que la teología es un esfuerzo humano por entender a Dios, y en la teología pues cada quien va a hacer una interpretación de la Escritura de acuerdo a los lentes con los que ve la Escritura. Si ustedes se acuerdan, dije hace un rato que la iglesia de hace un tiempo para acá nos hemos pues profesionalizado, hemos venido mejorando muchas cosas. Hemos tratado de ponernos a la altura de las demandas que estas generaciones hoy nos presentan.
Los que venimos de la iglesia de hace muchos años, yo acepté a Jesús como mi Señor a los 9 años. Empecé en la iglesia bautista conservadora del barrio Las Palmas, en San Pedro Sula. A la edad de 12 años, yo experimenté en la sala de mi casa. Teníamos una reunión con algunos jóvenes, adolescentes de mi edad, 11 años más o menos. Teníamos una reunión en la sala de mi casa ahí con mi mamá. Estuvimos orando, leyendo, jovencitos, adolescentes. Había uno que tal vez tenía unos 14, 15 años. Y fíjate que en ese momento allí, los que estábamos en esa, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Así, de la nada. Yo no estuve en una iglesia, nadie me puso manos. Fue un mover de unos muchachitos de 11, 12 años que pasó algo sobrenatural. A raíz de eso, pues, cerca también estaba la Iglesia de Dios en la 20 calle, en el barrio de Las Palmas, que ha sido muy famosa por muchos años. Allí me pasé a la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios, hermano, o las iglesias pentecostales de aquel entonces, las iglesias de hueso colorado, las iglesias que somos fundamentalistas, llegó un momento en que las iglesias pentecostales comenzamos a hacer una predicación dirigida más en el aspecto externo de una persona. Nos enfocamos mucho en predicar que era malo cortarse el pelo para las mujeres, que era pecado que usaran pintura, que era pecado usar aretes, que no podías usar joyas, que no podías ir al cine, que no podías hacer esto. Todo era pecado. Sí. Y la iglesia pentecostal de ese tiempo nos caracterizamos más por un mensaje dirigido en esa línea y dejamos realmente de predicar lo que debíamos de predicar. Yo siempre he dicho, yo en la iglesia cuando predico le trato de enseñar que el ser humano comete muchos errores con respecto a este tema de la iglesia. Y es viejo, es hasta de los tiempos bíblicos, cuando los humanos hemos querido ayudarle a Dios en la misión. Buena. No sé si te acuerdas cuando Dios le hace la promesa a Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar un hijo, te voy a bendecir. Esa promesa Abraham la recibió cuando tenía 75 años. Llegó un tiempo en que dijo Sara, mira Abraham, yo creo que esa promesa no va, si quieres ayudémosle a Dios, yo te doy a mi sirvienta y tener un hijo con ella y ahí va a ser el hijo, pues, claro. Amén, dijo Abraham. Imagínate tú, tuvo el hijo, ustedes saben la historia, nace Ismael y a raíz de ese momento ha habido un pleito a nivel mundial porque quisimos ayudarle a Dios. Wow. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y decimos, no, yo creo que lo que le ayudaría a Dios a que nosotros nos distingamos del mundo es que nos vistamos diferente a como el mundo se viste. Entonces comenzamos a hacer un mensaje, a predicar un mensaje más terrorista, un mensaje más condicional. Y yo le he dicho a la iglesia, qué fácil fuera la santidad si solo me dedicara yo a no hacer. Pero eso no es santidad. La santidad empieza en el corazón, empieza en mí. Ojo a esto, yo no estoy diciendo que yo me voy que porque supuestamente tengo una santidad en mi vida voy a hacer lo que el mundo hace. No, no, no. Cuando el Espíritu Santo trabaja en mí, Él comienza a hacer cambios en mi vida que van a ser visibles. Pero yo no puedo venir y hacer algo para supuestamente ayudarle a Dios en mi proceso de vida. Hoy en día estamos enfrentando a uno de los tiempos, una de las crisis más tremendas que la humanidad está atravesando. De hecho, siempre he pensado que cada generación ha tenido sus desafíos. Siempre. Ustedes crecieron con las benditas palabras que nuestros padres nos decían. Es que en mis tiempos las cosas eran distintas. Los papás nos decían, en mis tiempos las cosas eran diferentes. Hoy yo se lo digo a mi hijo, en mis tiempos las cosas eran distintas. Pero realmente nos encontramos en que hoy en día los desafíos no solamente son para las nuevas generaciones, son para nosotros también, para los grandes, para los adultos. Qué bueno. Y debemos darnos cuenta que muchas de las cosas que hoy están sucediendo, mucha culpa la tenemos nosotros. Wow. Los que somos contemporáneos de mi edad. Yo estoy por cumplir mis 50 años, mi hermano. Ya no soy un patojito, no soy un niñito, no soy un cipote, como diríamos ahí en Honduras. Yo estoy por cumplir mis 50 años. Y muchos de mis contemporáneos, yo tengo un hijo de 10 años, Dios pues
En mi caso no tuve la bendición de tener un hijo hace muchos años. Yo tengo compañeros míos que hasta ya son abuelos, ¿verdad? Pero muchos de nuestros casos, de la gente de mi edad, como en nosotros en nuestro tiempo nos reprimieron, Raúl. En nuestro tiempo a ti y a mí nos reprimieron muchas cosas. Cuando tú ya tuviste a tus hijos y tus hijos ahora son adolescentes, como que nos volvemos un poco más permisivos. Y dijimos, es que yo lo sufrí, pobrecito, que él sea diferente. Esa permisividad leve que se fue abriendo, hoy en día, tú lo dijiste, ya no es un bache, ahora es un abismo, es una brecha enorme que se ha abierto. Pero el desafío que nosotros hoy enfrentamos como iglesia, el desafío que nosotros estamos viviendo, es que de tanto que hemos querido profesionalizar la iglesia, de tanto que hemos querido ser aceptados por el mundo, nos hemos ido al otro extremo del asunto. Estuvimos en el extremo en que todo era malo, estuvimos en el extremo en que todo era pecado, ahora nos vamos al extremo en que no te preocupes, vení, tal y como seas. Es cierto, la iglesia está abierta para los pecadores, vengan todos los pecadores, vengan todos a como están, pero mi trabajo como iglesia es acompañarlos a ellos para que dejen ese estilo de vida, dejen de pecar, dejen de hacer lo que han estado haciendo para permitir que sea Dios el que se mueva en sus vidas y los controle, los maneje y que puedan vivir de acuerdo a como Dios desea que todos podamos vivir. Entonces, ¿por qué razón hoy la iglesia está enfrentando estas situaciones tan complejas? Porque como iglesia hemos querido ser atractivos. Mira, yo aquí en Lluvia de Bendición, nosotros, el templo que no estaba terminado, nosotros lo concluimos, fue una inversión, no me preguntes de dónde vino el dinero, Dios hizo un milagro realmente. El templo tiene una capacidad para 2.200 personas. Yo puse un escenario, pusimos luces, pusimos un sonido moderno, tenemos un sistema de luces muy moderno en la iglesia. Pero hay una línea muy delgada entre lo soñado por muchas iglesias. Tal vez sí. Pero hay una línea muy delgada, Raúl, entre hacer un show, hay una línea muy delgada entre ser llamativos para las generaciones a realmente predicarles el evangelio como debe ser. Yo trato de predicar la palabra como es, hermano. Yo creo que ahí se me sale el apellido enamorado y la influencia de mi papá. Y no solo la influencia de mi papá, la influencia de mi pastor Román Cruz. No sé si usted tal vez lo conociste. Un hombre fuerte, radical en la palabra. Hemos aprendido eso. Pero al mismo tiempo, yo debo entender que la iglesia hemos recibido, y casualmente fíjate que de esto voy a predicar mañana en la iglesia, hemos recibido un legado, pero que debe ser un legado de esperanza y de perdón, no de condenación. Buenísimo, wow. Muchos de nosotros hemos tomado la Biblia para aplicarla a nuestra manera de pensar, y como hay cosas que a mí no me agradan, entonces condeno. Híjole. Vas mal, te vas a ir al infierno. Y sí, el mensaje es que si tú no recibes a Jesús y te encuentra la muerte, o Cristo viene por nosotros, y estás sin Jesús, definitivamente el final de tu camino será el infierno. Pero mi papel como iglesia actualmente es acompañar, es ministrar, es enseñar, aconsejar, es venir y ponerme en los zapatos de aquel que está pasando por circunstancias difíciles. No sé si les pasa a ustedes, pero ¿cuántos jóvenes hoy en día tienen tantas preguntas o sueños o quieren? Pastor Raúl, me quiero hacer un tatuaje. ¿Qué piensa, Pastor Raúl? Pastor Raúl, y si voy a una fiesta, muchos de nosotros nos decían, no, te vas a hacer una fiesta y te vas al mundo. Cuando Jesús nos manda a nosotros a realmente ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, es fuerte lo que estamos viviendo, es muy complejo lo que estamos viviendo. Sí. Y sí, la iglesia debe ser muy actual. Debemos contextualizar el evangelio hoy, pero yo creo que Luis lo dijo cuando me conecté con ustedes. Hay que ser muy contextual, pero sin negociar los principios.
Sí. O sea, eso no es negociable. El pecado se llama pecado, hermano, y no lo puedo dibujar ni lo puedo yo tapar. No puedo pretender tapar el sol con un dedo cuando al pecado se le llama como tal. El problema es que hoy en día, con tal de recibir likes en un Facebook, con tal de tener la iglesia con miles de seguidores, no importa, vengan, hombre, sí, aquí este hombre viene acá y necesita tener unas capacidades enormes, wow, qué talento, cómo canta, pero lamentablemente esta persona está en el pecado del homosexualismo. No importa, no importa, vení, serví aquí porque tú le vas a dar un plus a mi iglesia. No, 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 un ¿Y momentito, no es Gerardo? así. Dios nos ha llamado a nosotros, Dios nos ha Ujú. llamado a nosotros a ser sacerdotes, nos ha llamado a nosotros a ser Sí, levitas. Y si yo voy a tener a alguien en el escenario, voy a tener a alguien allí cantando, ministrando, podrá ser muy talentoso, tener muchas cosas, pero mi trabajo pastoral es conducir a esta persona. No es sí, perfecta, comete errores, yo los he cometido, me he equivocado muchas veces, pero tenemos a un Dios tan bueno, tan perfecto, tan agradable, su amor es tan grande que Él toma mis pecados, toma mi pasado, lo borra, no se acuerda de Él y me dice, vamos, caminemos, de aquí en sí. adelante puedes hacer muchas cosas. Y la Y iglesia Gerardo, debe hacer eso. Gerardo, ¿crees que por estar enfocados en lo mega, porque ahora si te has fijado, años atrás se hablaba mucho de crecimiento, las Ah, mega iglesias, bien. y las iglesias muy cool, ¿verdad? Muy bien hechitas, el espectáculo muy bien hecho, que está bien, a mí me encanta que Sí, sean las reuniones muy dinámicas, muy bien hechas, sí. las luces, el sonido, todo eso, pero ¿crees que nos enfocamos en eso y nos olvidamos de lo micro? O sea, nos fuimos a lo macro, a lo mega, y se acuerdan de aquella plática entre Jesús y los discípulos, cuando se estaban peleando los discípulos, hey, pues a ver quién va a estar allá a la derecha, a ver quién, sobre todo los dos hermanos, ¿verdad? Juan y Jacobo y Pedro y Andrés, eran los dos siempre que Sí, hacían riña, ¿verdad? Esos dos grupitos. Y sí, entonces, a ver quién, ¿verdad? Preguntarle, a ver quién va a ser el mega. Y la palabra que se utiliza ahí es mega. Esa es la sí, palabra que se utiliza, a ver quién es sí, el que va a estar el más macizo, el más. sí. ¿Crees que por estar en esa mega, en esa macro, nos olvidamos de lo micro? Y el Señor en esta pandemia nos lo dijo, pues, o sea, se cerraron los templos, pero no se cerró la iglesia. Por Y la supuesto. iglesia micro es la que ha vivido, es la iglesia de la familia, es mi esposa, mi hijo, los tres Definitivamente. aquí. Entonces, ¿crees Definitivamente. que la esencia humana la olvidamos en la iglesia? Nos olvidamos, lo decíamos con Marlon Amador, es que a mí me tiene todavía pegado esa plática. Marlon Amador dijo, y nos decíamos entre nosotros, siempre pensamos en Raúl, el que está tocando la guitarra, siempre pensamos en el fulanito que está haciendo aquello, pero no la persona Sí, no sí. lo que es la persona. Y creo que Exacto. el llamado es eso, a volver a ellos. Por eso entonces muchos muchachos, Gerardo está diciendo, de construcción de la fe. ¿Por qué de construcción de la fe? ¿Por qué no mejor seguir construyendo la fe? Es que de por sí la fe es un proceso de vida, toda la vida vamos a seguir haciéndonos Todo. preguntas. ¿Por qué de construir? No, construyamos la fe, fortalezcamos la Vamos. fe. ¿Por qué decir evangelical? No, ¿por qué no decir vamos al evangelio, volvamos al evangelio? Y yo cada vez que voy al evangelio, me rompe las neuronas, me rompe mis pensamientos, me rompe mi estereotipo de vida, porque eso es lo que produce el evangelio. Eso Entonces, es exactamente. La contracultura, la contracultura. eso. Nos olvidamos que Jesús vino a imponer una contracultura. Fíjate que en el tiempo de Jesús, quienes se opusieron a él fueron los religiosos de la época, los fariseos. Hoy Buen en punto. día, si Jesús estuviera aquí en este tiempo, nuevamente ya lo hubiéramos puesto en la cruz, ya lo hubiéramos vuelto a poner en la cruz. Wow. Porque Jesús vino a romper esos esquemas religiosos que hemos vuelto a abrazar, hemos vuelto a tener. Y nos vamos a los extremos, que ese es el problema que nosotros tenemos. Mire Los lo que dice extremos. Karen, mira lo que dice Karen, pensamos en la función que hacen las personas y no en su Sí. esencia. Wow. Los valores y principios deben ir alineados a una armonía del ser y del hacer. No, hombre, wow. Sí, fíjate que el extremo que tenemos es el extremo religioso. Bueno, tú vas a ministrar al frente y debe ser impecable. Aquí en Quetzaltenango, en el occidente, porque la ciudad es una ciudad muy fresca, muy fría, en la cultura del traje, ¿verdad? La corbata, el saco y la corbata. Sí. Yo vengo de la costa, donde no usamos nada de eso.
Y para mí ha sido chocante, para mí ha sido fuerte, que hay ocasiones en las que yo voy al templo y no me pongo una corbata. Hay ocasiones que voy de corbata a predicar. Entonces, trato de jugar eso para tener un acercamiento con las nuevas generaciones, como también con aquellos que vienen con una iglesia de corte tradicional. Sí. Pero el tema aquí, lo que mi esposa decía ahí, ¿verdad? Acordémonos que el ministro, el pianista, el sonidista, el diácono, el que cuida los carros, es una persona. Es un hombre, es una mujer que durante la semana probablemente ha pasado circunstancias difíciles, que durante la semana ha tenido que ver cómo lleva comida a la casa, más en este tiempo de pandemia, que cómo puede hacer para atender al hijo, a la esposa, el trabajo, para ver la forma en cómo llevar alimento a la casa en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Pero queremos que en el escenario, porque, perdona, a mí me gusta más usar la palabra escenario que altar, porque yo considero que las iglesias evangélicas no tenemos altares, en los altares hacían sacrificios, yo ya no hago sacrificios, mi altar es el corazón, pero eso es otro tema que podríamos hablar posteriormente. Pero queremos que la gente cuando esté enfrente se muestre impecable. Y nos vamos al otro extremo, donde venite con tu forma de vida, píntate el pelo como quieras, venite con los pantalones rotos, ponete tus tenis. Y ahora tenemos predicadores que hasta en pants o en buzo están predicando en la iglesia porque somos cool, porque queremos el like de la gente, porque queremos que la gente nos vea bien, qué buena onda el pastor. No, yo voy al estadio a ver un partido aquí de los Super Chivos y me voy de pants, pues. Pero voy a la iglesia, yo me voy con mi ropa que yo creo que tengo que presentarme, aunque tal vez no del todo tan entacuchado, dicen aquí en Guatemala, tan trajeado, ¿verdad? Pero siempre teniendo un equilibrio. El problema nuestro es ese, hermanos. El balance que debemos de tener en la vida no lo logramos mantener. Mi vida pública, mi culto público es apenas la punta del iceberg de mi vida y la intimidad con Dios. O sea, lo que yo hago en el templo es apenas la muestra de lo que yo he vivido en la semana, donde nadie me está viendo. Y por eso estamos pasando esa crisis, porque la iglesia se ha preocupado más, nosotros los pastores, nos hemos preocupado más por tener el templo lleno, por tener la aceptación de miles, sí. Pero no queremos predicar como se debe predicar la palabra. Porque sí. La palabra es la que confronta. O sea, mi trabajo, ¿cuál es, hermano? Mi trabajo es acompañar, es apoyar. Mi trabajo es venir y conducir a la persona. Mi trabajo pastoral es venir y apoyar a aquel chico que le está costando ser creyente, aquel que está bregando con su vida, que en la intimidad de su casa tiene que estar peleando con el tema de masturbación. Tengo que estar hablando, tengo que bregar con aquella muchacha que está haciendo... Y a ver si no me escuchan unas sobrinas que tengo ahí en Honduras, está luchando con ese tema de estar viendo los programas, unas cosas coreanas que están viniendo, que se están metiendo sigilosamente, y yo como pastor vengo y le digo, no, mire, eso es malo, es pecado, quítenlo, bótenlo. No. Pero es el día a día. Sí. ¿Cuál es mi trabajo? Aconsejar, orar. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Sí. Wow. Yo no voy a tomar el papel de Dios, es Dios el que lo va a hacer. Buenísimo. Mi papel es predicar, acompañar, aconsejar, venir, estar con ellos, guiarlos, impulsarlos, bajarme de la cátedra, bajarme del escenario y ir con la gente, comer con ellos, que me conozcan. ¿Sabes que esta generación hoy en día, Luis y Raúl, ya no están escuchando tanto tu sermón y tu discurso, están viendo tu vida, cómo te comportas, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo eres como... Y eso está convenciendo a esta generación. Y ahí es donde queríamos llegar ya en la parte de cierre, pero el tiempo ha ido volando. Wow, yo creo que aquí teníamos que tener también a Karen Torres de enamorado, fíjate. No, la próxima ahí, mira, dice, lo más importante en la iglesia es el ser humano, así como lo fue para Jesús. Y luego dice, lo fue y lo es para Jesús, definitivamente. Entonces aquí la gran pregunta para cierre, porque hablamos, sería, entonces, ¿a qué le llamamos iglesia o a qué le deberíamos llamar iglesia? Qué buen punto, Luis. Sí, tremendo. Si quieres, Gerardo, lo ligas también a un mensaje final, ¿verdad? Para toda nuestra gente. Mira que el tiempo caminó
Pero esta va a ser la introducción apenas de, yo sé, varias pláticas que queremos tener contigo y la próxima va a ser con Karen, de acuerdo con Luis. Pero si quieres, déjale el mensaje final y lo que decía Luis, muy oportuno. Bueno, es que la iglesia, para muchos de nosotros, la iglesia la hemos reducido. Reducimos la iglesia a un templo, reducimos la iglesia a un culto dominical. Voy a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia, yo hago la iglesia. Eso. Tú dijiste algo muy importante, Raúl. Este tiempo de pandemia vino a romper esquemas y hacer una reingeniería en la iglesia. Si aquel que no fue capaz de aprovechar este tiempo que nos planteó la pandemia, a saber qué más necesitamos para cambiar. Hay un autor de la Iglesia de Dios en Estados Unidos, no me acuerdo, se me fue el nombre de él ahorita. Él dijo que esta pandemia no vino a dañar el mundo, ni mucho menos, vino a redefinir a los cristianos. Y fíjate que yo te comenté, nosotros como iglesia hicimos una inversión fuerte, mucho dinero. Te estoy hablando que la inversión en nuestro templo anduvo alrededor de 3 millones de quetzales, son como 10 millones de lempiras. Eso se inauguró en diciembre del año 2018, lo inauguramos. Fue algo glorioso porque en 2 años Dios nos permitió hacer ese proyecto. Pero en 2020 nos vino a cerrar todo. Un teclado que me costó 100,000 lempiras, por eso te lo había guardado, sin uso. Un equipo de sonido que nos costó 1,5 millones de lempiras, sin uso. Las sillas, todo cerrado. Pero la iglesia no se detuvo, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia son las personas que vamos a un templo. La iglesia es aquella que va a ser arrebatada dentro de poco. Yo espero, yo predico mucho, Cristo viene. Porque es lo que a nosotros nos da la esencia. La iglesia del primer siglo, ¿por qué vivían ellos que todo lo tenían en común, que lo compartían, que compartían el pan con sencillez de corazón? Porque ellos estaban a la expectativa que la promesa de Jesús, a los ángeles aquellos que se aparecieron cuando Jesús fue llevado, se aparecieron unos ángeles y les dijeron: hey, señores galileos, ¿qué hacen viendo ahí hambre? Este mismo Jesús ya va a venir por ustedes. ¡Wow! Se fueron con ese fuego ardiendo. Él viene. Y lo más importante, yo te dije hace un rato, la iglesia no tiene altares, hombre. Son necesarios los templos, sí son necesarios. Necesitamos los templos para reunir a las personas, pero la esencia de la iglesia está en comer en una mesa, en compartir los alimentos, en hablar de Jesús, en ver a la persona como lo es, como lo merece. Esos somos la iglesia. La iglesia somos las personas que nos vemos en la calle y que platicamos y que podemos testificar de Jesús. No es tanto un templo. Cuando Cristo venga, hermano, las cuentas bancarias de las iglesias, el anticristo las va a usar. Cuando Cristo venga y si la iglesia se vaya, los templos van a terminar siendo una bodega o van a terminar siendo una disco, porque el anticristo va a venir a hacer estragos con eso. Pero yo, que soy la iglesia, exacto, yo que soy la iglesia, no estaré aquí. Entonces, lo que debemos llevar en este tiempo, tanto a los ancianos, a los grandes, a los señores adultos, como a las nuevas generaciones, es que la iglesia no está solamente para poder pasar el tiempo, ni para ser cool, ni para pasar bien los momentos. Es para acompañar, para bendecir, es para que podamos ser juntos eso que Jesús ha establecido y que nos enseña a vivir. Es que, Gerardo, me estás reventando mucho ahorita a la cabeza y es que nos enseñaron a ser muy culticos. Sí. Pero sí, no a cumplir misión, o sea, no somos misión, no somos la misión nosotros. Entonces, cuando se cerró el culto, cuando se cerró el templo, ¿qué hacemos? ¿y ahora? Exacto. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, como que le quitaste la pelota al futbolista, ¿y ahora qué hacemos? No quiero pasar por alto Noelia Carolina enamorado, que enamorado está activo hoy, mira. Es mi hermana. La iglesia dice, carece por falta de enseñanza de los principios eternos. Somos llamados a vivir y enseñar y testificar. La iglesia debe enseñar la palabra. Eso nos lleva al cielo. Muy cierto, Raúl. Por eso yo decía, ¿de qué se trata la iglesia y qué es lo que somos? Porque a veces lo que menos predicamos es el texto. Predicamos de qué bonito está el clima. O sea, estoy siendo sarcástico, ¿eh? De qué bonito está el clima y que la calor viene y con un hielo se va a derretir. O sea, es decir, cosas que no
no tienen Exacto. contenido, o sea, porque nos Exacto. queremos adaptar a los tiempos del mundo, o sea, no sé en qué momento diluimos eso, entonces muy acertado el comentario. Sí, la iglesia debe regresar a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a lo fundamental. Debemos volver a lo que le da esencia a la iglesia. O sea, ¿para qué somos iglesia? No somos iglesia, no somos un club, ¿verdad? La iglesia no es un club, la iglesia no es un grupo de personas que nos llevamos bien, que nos pasamos bien. La iglesia somos el cuerpo de Cristo que ha sido redimido, que ha sido escogido, que ha sido lavado con su sangre y que el fundamento de nuestra fe está en la palabra del Señor. Yo valoro que hoy en día pues tenemos mucha literatura muy buena, valoro la literatura de liderazgo que ha surgido, valoro los comentaristas bíblicos, valoro todo ese bagaje que hay alrededor de la iglesia, pero lo más importante, lo que en el púlpito se debe hablar, lo que se debe enseñar, no es lo que dijo Maxwell, no fue lo que dijo el otro, es lo que dice Dios a través de su palabra, y eso es lo que le ha dado a la iglesia la identidad que hemos tenido siempre. Nos hemos olvidado de la Shema, le dicen en hebreo los judíos, ¿verdad? El Deuteronomio 6. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, oh Israel, nuestro Dios uno es. O sea, nos hemos olvidado del amor al prójimo, que es lo que sostiene la humanidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una espiral perfecta, ¿verdad? Yo te cuido, Gerardo, y vos me cuidas a mí. Yo te cuido a tu hijo y tú me cuidas el mío, y así. Es que y es una cosa. a Dios por sobre todas las cosas, Gerardo. Entonces hemos olvidado esa esencia por estar en el culto, cantando coritos, saber cuál corito es el de avivamiento, el de alabanza. O sea, reducimos la adoración a cantar, la alabanza, las alegres, la adoración, las tristes, decimos, ¿verdad? Y redujimos muchas cosas del estereotipo de la iglesia que realmente no se nos enseñó en el texto bíblico. Y hoy en la pandemia yo aprendí, Gerardo, que cuando tengo una camisa de más que está ahí guardada, mira, Gerardo, yo tengo un montón de camisas ahí que las tuve que regalar porque no estaban haciendo nada, zapatos empolvados, arruinándose. Digo, ¿qué están haciendo aquí? Se los voy a arreglar a alguien. Entonces, esa esencia nos olvidamos. Y creo que esta pandemia nos enseñó a volver a voltear a ver a nuestro prójimo. Y yo decía, la vez pasada tenía 50 lempiras ahí, 50 lempiras, que no es nada. Yo decía, pero estos 50 lempiras le pueden servir a alguien, ahorita puede almorzar con esto, se los voy a ir a entregar a alguien. Entonces, esa esencia la hemos olvidado y creo que a eso debemos de volver, a esos rudimentos. Por supuesto. Y definitivamente, yo le agrego, Raúl, yo le agrego a lo que tú dijiste y a lo que estaba diciendo nuestro amigo Pastor Gerardo Enamorado, lo que mencioné hace un rato. Ya los cristianos debemos de dejar de ser ecos y ser voces. Pero para ser voces, ¿qué voz es la que vamos a proyectar? La voz que ya está dada, Raúl, la palabra de Dios, exacto. Entonces, para poder ser una voz, ¿qué tenemos? Por consecuencia, introducirnos en el texto. Sencillo. Nuestros jóvenes no están leyendo el texto, nuestros muchachos no están profundizando. Mira, Gerardo, yo te hablo de mí, porque voy a hablar de otros, así que de mí, pues. Nunca habíamos leído tanto el texto bíblico de pe a pa, Gerardo. No así, bueno, ya son las 11 de la noche, vamos a orar, Santiaguito, Anita, vamos a orar, vamos a leer, leamos, ¿qué leemos? El proverbio del día, ¿va? O el salmo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Ay, gracias, Señor, por este día y nos dormimos. No, eso lo hicimos por muchos años. Esta pandemia hemos comenzado a leer el texto bíblico con mi hijo y mira, Gerardo, mi hijo me pregunta, papi, no leímos ayer ni ahora. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué estamos haciendo? Entonces digo, qué sorprendente que a mi hijo le ha apasionado el texto bíblico. Entonces creo que necesitamos volver a esas raíces y el texto bíblico en su totalidad es la palabra de Dios, no un texto motivador sacado ahí de las profundidades. Y te digo, Raúl, realmente que lo que tú estás diciendo es fabuloso, porque y la analogía que tú hiciste en un ratito, porque es el texto, introducirnos en el texto, pero también la parte práctica del hacer, porque eso me sucedió a mí, Raúl, y lo resumo, yo sé que el tiempo ahorita nos apremia. Eso me pasó a mí cuando un día Dios me llamó a hacer una labor en el hospital, y tú ya sabes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo llegué al hospital, llegué a orar por los enfermos, por los niños con cáncer específicamente que entraban en esa sala y me frustré. En mi carnalidad me frustré, Raúl. Claro. Me frustré porque solamente fui a hacer un eco. Yo llegué con la idea preconcebida de que un pastor, que un libro me dijo que yo tengo fuego, o sea, yo soy fuego y el Espíritu Santo aquí van a salir, pero sanos, ¿verdad? Y la gente empezó a derramar sus lágrimas, oraron, lloraron la primera semana que fui.
¡Guau! ¡Qué culto en aquella sala! Los padres, los niños, son una esponjita. Y la siguiente semana que regreso, de 5 niños, ya 3 se habían ido con el Señor. Wow. Y yo dije en mi adentro, porque solo era un eco, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Y para qué me mandaste? Sí. Pero Dios me mandó ahí para crecer y me empecé a dar cuenta que el texto no decía eso que yo estaba diciendo. El texto decía que somos eternos y que el propósito de Dios no termina con nuestra muerte. Y empecé a entender cosas que fabulosas en la acción, Raúl. Entonces, nos sumergimos en el texto, pero vayamos a la acción, porque también eso es lo que está pasando con lo que tú dices, con apologistas, teólogos, que se han vuelto populares hoy día. Estamos hablando de los cristianos. Se han introducido tanto en el texto que expresan tener una verdad absoluta y deconstruyen, lejos de construir, que es lo que mi amigo Raúl está diciendo. No debemos divorciar, no hay que divorciar jamás nuestro discurso con nuestro estilo de vida. Porque yo puedo hablar una cosa en el escenario, en el púlpito, wow, como habla el pastor, pero tal vez en casa, en mi trabajo, lo que sea, soy otra persona. Yo soy el reflejo de la gloria de Dios, no mi reflejo, el reflejo de la gloria de Dios. Yo voy a vivir conforme a lo que la palabra me enseña a mí que yo debo vivir. Yo camino a la luz de la Escritura, caminando a la luz de la Escritura, caminando a la luz de ese legado que tenemos. Porque miren, la Biblia no está solamente para que nosotros la pongamos ahí abierta en el Salmo 91 en la entrada de la casa para que los espíritus se vayan. La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un pastel de ocasiones, es el pan de cada día, mi brother. Entonces tenemos que comerlo diariamente. Mucho cuidado con mi Salmo 91 ahí abierto, mucho cuidado. para que esa palabra sea en nosotros esa fuente de vida que a diario necesitamos. Las palabras pueden llegar a convencer, pero el ejemplo arrastra. Definitivo. Y eso es lo que el Señor nos vino a mostrar, su vida misma. O sea, la palabra hecha carne. El verbo se hizo carne. Wow, Gerardo, qué maravilloso tiempo, de verdad que sí. La primera de varias, ¿ok? Para servirles, hermanos, a ustedes, muchas gracias, Luis, gracias, Raúl, por tener este tiempo. Le he pasado súper bien. Gracias por invitarme. Gracias porque yo sé que nos conectamos en ese sentido, tenemos los mismos pensamientos y quiero motivarles a que sigan a través de este programa influenciando, sigan siendo influencia. Para terminar, solo les quiero decir esto. Nosotros los cristianos en ocasión, ahora nos hemos convertido en personas que queremos maquillar las palabras para la gente y para que no se resienta por lo que yo les digo. Pero si tú te has dado cuenta hoy en día, nuestros jóvenes, en mis tiempos, en los tiempos tuyos y míos, Raúl y Luis, para escuchar un mensaje satánico había que escuchar la canción al revés, ¿se acuerdan, verdad? Un mensaje subliminal. Hoy los mensajes son directos. Hoy les dicen, peca, hoy les dicen, ven. Y nosotros como iglesia queremos de manera subliminal predicarles el evangelio a una generación que recibe de forma directa un mensaje satánico. Yo debo ser claro también en mi predicación. Y debo decirles, esto no está bien. Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer y dejemos que el Espíritu Santo de Dios se encargue de hacer lo que Él debe estar haciendo. Buenísimo. Con nosotros el pastor Gerardo Enamorado de la iglesia Lluvias de Bendición, Iglesia de Dios en Quetzaltenango, Guatemala. Catracho, orgullo catracho, llevando el mensaje de esperanza a toda América Latina, al mundo entero, pero específicamente a aquellos amigos, hermanos de la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala. Luis Gómez. Así es, y que le está pasando mejor que nosotros con el clima, pero gloria a Dios. Sí. Mi estimado Raúl, la verdad que es difícil romper estas conversaciones así cuando se van volviendo interesantes y bueno, gracias a todos los que nos siguen. Vamos a tener que hacer un corte en este programa, como siempre lo hacemos, y durante la semana van a poder escuchar toda esta charla que tuvimos con Gerardo Enamorado, que realmente fue muy inspiradora y desafiante. Así que bueno, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, por tu familia y por tu país. Nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga a todos.